¿Qué tal? ¿Cómo están? 5 de la tarde con 2 minutos en toda la República. Tarde muy calurosa nuevamente la de este día miércoles 3 de marzo, mitad de semana. Una semana bastante difícil, bastante complicada y este día en especial. Aníbal, ¿cómo te va? Hola Silvio, muy buenas tardes. Saludos a la audiencia del Noticiero Central. Efectivamente, venimos muy complicados y bueno, ¿qué va a pasar en las próximas horas? El último lote de Midazolam y de Atracurio que tenía la Dirección de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud Pública ya entregó, un total de 9.000. Entre Atracurio y Midazolam ya entregó al INERAM y pues nada. Y sin embargo, en el sector privado la situación es totalmente distinta. Sí, porque uno de los voceros precisamente de los sanatorios privados decía que ellos cuentan con 50% de camas aún disponibles en terapia intensiva para el convenio que tienen con el Ministerio de Salud inclusive. Creo que son 80 o un poco más las camas que el sector privado, camas en UTI, que el sector privado cedió a cambio del pago diario de 13 millones de guaraníes al Ministerio de Salud Pública, y eso incluye todo, entiéndase, sedantes, insumos, todo lo que uno requiere en terapia intensiva, pero al sector privado no le falta lo que le falta al sector público. ¿Cómo? ¿Por qué? Y es la pregunta que nos hacemos todos, porque el clamor, la indignación, el pedido de socorro de familiares de pacientes realmente llega hasta... Toca en el corazón. Toca en el corazón, es fuertísimo. Genera indignación. Mucha impotencia. Sí. Y la gente dice... A estas horas hay una reunión en Hacienda, buscan recién ahora, hoy, algún mecanismo un poco más ágil para alguna que otra compra. Y eso es falta de gestión. Y se habla de que algunas licitaciones para compra de medicamentos de agosto del año pasado, por ejemplo, se declararon desiertas, otras que supuestamente nunca se cerraron por completo. Cuando empezó esta pandemia y necesitábamos de los trajes de bioseguridad, de todos los insumos para nuestro personal de blanco, ¿cuál era la excusa del por qué no llegaban? Vivíamos de donaciones. Sí. ¿Por qué no llegaban? Porque el mundo se está peleando por insumos. Ahora con el tema de los sedantes nos dicen lo mismo. El mundo se pelea por insumos para producir sedantes y mantener, sedado casi permanentemente a los que están intubados. Y las pocas empresas adjudicadas para la provisión de estos insumos esenciales, de los sedantes me refiero, tuvieron que señalar de que plantearon una situación extraordinaria de salud pública porque no pueden proveerse de la materia prima del exterior. El exterior, y encima, salud pública les adeuda mucha plata. También. Es otro punto. Bueno, sí. Ciudad del Este, ¿qué pasó? Ciudad del Este, relacionado a este mismo tema, ¿cuál es la situación? Ustedes saben que en Ciudad del Este la situación no está nada bueno también, y por eso es que el gobernador del Alto Paraná, el señor Roberto González Báez, quien está planteando al presidente de la República, Julio Mazzoleni, un toque de queda para todo el Alto Paraná y sobre todo para la Ciudad del Este, que es el foco, el epicentro. Paralizar actividades a partir de las 20 hasta las 5 de la mañana por 2 semanas. Similar medida que se aplica al otro lado. Al otro lado de Iguazú. Y postergar por 1 semana la presencialidad de chicos y adolescentes en las escuelas y colegios. Y será un parche nada más también, hay que decirlo. Y un parche. Sí, señor. Contener un poquito. Bueno, ¿qué pasa con el tema pasaje también? Hoy hubo una reunión. Sí. No pasó absolutamente nada. Yo creo que no va a pasar nada después de que los empresarios hayan sido desenmascarados. Y sí, consta que llevaron creo que alguna que otra factura donde trataron de demostrar de que habrían recibido a un precio un poco más caro el gasoil entre febrero. Pero se aclaró, Silvio, que después se les dio una nota de crédito. Sí. O sea tienen a su favor, digamos, ese margen, esa diferencia. ¿Qué abonaron? La diferencia la tienen a su favor a través de esa nota de crédito. Y con todo eso insisten en la necesidad de un ajuste en la tarifa del pasaje. Sí, señor. Bueno, todo esto y mucho más en nuestro noticiero central hasta las 19 horas. Estamos con ustedes junto a Aníbal Espíndola. Ahora repasamos datos del tiempo. Decíamos jornada calurosa, se siente. Fíjense la sensación térmica, casi 40 grados a estas horas en Ciudad Capital y área metropolitana. Bueno, prácticamente la misma situación a nivel país, con ese cielo nublado también en gran parte del territorio nacional, la humedad elevada, 46%.
Viento de dirección oeste muy leve a 9 kilómetros en la hora. En lo que resta de la tarde no se descartan algunas precipitaciones aisladas, al igual que en horas de la noche y madrugada también para esta parte del territorio nacional. Al pronóstico ya extendido, debemos señalar que para mañana jueves se prevén lluvias más organizadas, más importantes, en gran parte del territorio nacional, con una máxima de 29 grados y una mínima estimada en 23. El día viernes también ocasionales precipitaciones dispersas, 21 grados de mínima, 31 grados la máxima. Similar condición para el día sábado. El día domingo ya no se prevén lluvias, cielo parcialmente nublado, intervalos de sol y nubes concretamente, 20 de mínima, 34 la máxima estimada. Vamos a la tabla de cotizaciones. Sobre el dólar nuevamente en alza, pero por escaso margen. En la compra cerró en 6.580 guaraníes, en la venta 6.680. El euro en la compra 7.200, en la venta 8.000. El peso argentino en la compra 40 guaraníes, en la venta 53. El real registró un leve descenso y cerró en 1.100 guaraníes en la compra, en la venta 1.200. Bueno, a partir del ataque que sufrió la comisaría 15 del distrito Sargento José Félix López ex Puenteciño, y que dejó como saldo lastimosamente la muerte de un efectivo policial, otro herido de gravedad, se han abierto las investigaciones, lógicamente a cargo de la agente fiscal Carolina Quevedo, quien estuvo tratando de recuperar los celulares de los efectivos involucrados. La cocinera de la dependencia policial habría encontrado 4 celulares, 3 de ellos aparentemente pertenecientes al fallecido y otro al herido. Entregó a otro efectivo policial, pero la Fiscalía accedió ya de manera tardía a solamente 2 de estos dispositivos. Es por ello que se ha convocado a esos uniformados para que comparezcan también ante el Ministerio Público, Aníbal, a fin de prestar su declaración y sobre todo entregar estos dispositivos que van a ser objeto de pericia. Respecto a la motivación del ataque, tampoco hay mucho avance, conjeturas respecto a que habría sido protagonizado por grupos de narcotraficantes, pero hasta ahora pura especulación. Y la Cámara de Diputados tiene 9 integrantes. Se trata de Juan Manuel Ayala Acevedo, quien suple en el cargo a su tío fallecido, al señor Robert Acevedo. Recuerdan ustedes que días atrás el diputado por el departamento de La Mamba, en su momento senador también, había fallecido a consecuencia de complicaciones con el COVID-19. Continúa en la incertidumbre la situación de esta joven Dayana Espinosa, desaparecida ya hace bastante tiempo en el departamento central. Sus familiares se manifestaron nuevamente hoy frente a la Fiscalía de Julián Augusto Saldívar para exigir celeridad en la investigación. Hace meses esperan resultados de ADN, por ejemplo, y temen que su expareja, sospechoso de su desaparición, quede finalmente libre. Y un hombre identificado como Gustavo Albito Ortigosa fue detenido en la vía pública aquí en Asunción por una denuncia de presunto hecho de hurto agravado en una mueblería. El hombre rompió la ventana de vidrio y se alzó con un horno eléctrico. Tenía una herida en la pierna, presumiblemente a causa de los vidrios rotos, por el cual se procedió a su aprehensión. El hombre queda a disposición de la policía, que a su vez lo pondrá a disposición del Ministerio Público.
Y tenemos que hacer mención también a este último y más reciente caso de feminicidio registrado en la compañía Salado de Limpio. Hoy se realizó la autopsia a la víctima, la joven madre Damiana Segovia. En ese sentido hay que señalar que su expareja ha confesado este crimen horrendo. La víctima, de acuerdo al resultado de la autopsia, se determinó que recibió 9 puñaladas, 2 de las cuales le produjeron un shock hipovolémico, murió desangrada, prácticamente asfixiada también, y presentaba signos de estrangulamiento, incluso que fue antes de la muerte, porque presentaba hematomas, decían los forenses intervinientes en esta inspección médico-legal. Bueno, lo que estuvimos señalando respecto a las medidas de mayor control a ser implementadas en el este del país, Geneva. Sí, señor, y ya está Rodrigo Mancuello para contarnos más detalles acerca de los controles que van a estar realizando las autoridades encargadas de la prevención y la seguridad en la capital del Alto Paraná. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes a Aníbal y a toda la teleaudiencia de C9N. Es así, hace minutos nada más culminó una importante reunión entre el director de la Policía Nacional aquí en el Alto Paraná y los jefes de las diversas comisarías de este departamento, justamente del Alto Paraná, para intensificar los controles en este horario de restricción que existe, que recordemos, es desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana. Lo que no quieren es que, al menos hasta el momento, con esta restricción existente, las personas incumplan este decreto presidencial. Para más detalles, ya le tenemos al director de la Policía Nacional, el comisario general Carlos Cáceres, que nos va a dar más detalles al respecto. Muy buenas tardes, comisario. Muy buenas tardes. Bueno, la preocupación y el testeo que realiza la 10ª región sanitaria, eso justamente hizo que esta mañana a las 08 horas estemos convocados en una reunión en la Cámara de Comercio acá de Ciudad del Este. Ahí justamente escuchamos todos los que estuvimos presentes ahí, Policía Nacional, Ministerio Público, representantes de la Gobernación, representantes de la Municipalidad de Ciudad del Este y otras fuerzas vivas acá del departamento. Y hemos escuchado atentamente la preocupación de la 10ª región sanitaria, vuelvo a repetir. En ese sentido es que justamente tenemos que insistir más con los controles. Esa es la postura y ese es el compromiso de la Policía Nacional acá en el departamento. En ese sentido hemos convocado a una reunión hoy a las 14 horas y hicimos un análisis también de toda la actuación policial en ese sentido, en todo lo que se refiere a temas de personas que han infringido o que han violado, no han respetado la cuarentena sanitaria, el decreto presidencial, estas recomendaciones justamente, y tenemos una buena cantidad de personas aprendidas, especialmente en personas que han circulado fuera del horario establecido, personas que fueron sorprendidas alcoholizadas, personas que han ocasionado accidentes de tránsito. Entonces tenemos una buena cantidad de intervención en ese sentido y lo que ahora estamos insistiendo es con todos los jefes de comisaría que apretemos más con los controles, porque hay una preocupación del Ministerio de Salud acá a nivel departamental y tenemos que ser serios justamente en estas cuestiones porque se trata de la salud, hay una preocupación. Tenemos también el acompañamiento a partir de hoy también tanto de la Municipalidad de Ciudad del Este, por decir también el Ministerio del Trabajo, en el sentido de que si se sorprende por decirte locales habilitados al público y que no estén cumpliendo con esta normativa, de tal forma también que no solamente la Policía Nacional esté interviniendo, sino también esté involucrada otras instituciones. En eso estamos nosotros y las instrucciones
Entonces, el protocolo que nosotros tenemos de actuación vamos a estar cumpliendo estrictamente. Seguimos cumpliendo, pero vamos a insistir más, vamos a apretar más los controles a partir de esta noche. Así mismo. Y ustedes esperan también, están a la espera de esta directiva que, en el caso de darse esta petición de este toque de queda que se regiría supuestamente desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ustedes están a la espera, también tienen todo un operativo que pueden desplegar justamente para hacer cumplir esta ley. Bueno, acá hay realmente una preocupación, y lo que el debate por mucho tiempo que hicimos esta mañana es justamente a que no se retroceda justamente a esta flexibilización que nos está dando el Ministerio de Salud, especialmente para la gente que están trabajando, para la gente que están cumpliendo estrictamente las normas sanitarias. Entonces, lo que con esto no se quiere es que se retroceda, ¿verdad? O sea, bueno, hacia el lado brasilero, toque de queda a partir de las 20 horas hasta 05 horas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está analizando. Ahora nosotros se va a hacer una observación, se va a estar analizando con todas las instituciones involucradas, y mañana justamente a las 9 tenemos otra vez una reunión, entiendo yo, en la gobernación, después de un análisis también con otras instituciones. Lo que se quiere es hacer una conferencia de prensa y bueno, vamos a ver qué es lo que realmente surge y cómo vamos a estar encarando esta situación. Pero lo que más se quiere en este tema es de que cada uno de nosotros cumplamos, que seamos conscientes del cuidado que tenemos que tener, y también la gente que nos rodea, ¿verdad? Porque en eso consiste para que esto no siga avanzando en este tema de la contaminación con el virus. Ya, muchísimas gracias, comisario general. Carlos Cáceres, ya lo decía, a las 2 de la tarde empezó la reunión y bueno, se estuvo delimitando y también insistiendo a los diversos jefes de las comisarías aquí en el Alto Paraná para que puedan intensificar los controles de esta restricción que hasta el momento se mantiene aquí en el este del país. Rodrigo, ya te tocó conversar con algunos referentes también de Ciudad del Este acerca de esta intención del gobernador del Alto Paraná. De hecho, ya solicitó al presidente de la República y al ministro Mazzolini la posibilidad de extender la prohibición de circulación a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, y también lo de la presencialidad en las escuelas y colegios por una semana al menos. ¿Qué tipo de reacciones ya está generando ese pedido hecho por el gobernador González Baezque? Bueno, hay mucha preocupación, Aníbal, porque hay personas que sí que están de acuerdo y otras personas que no están de acuerdo. Esta es la incertidumbre que se genera, al menos aquí en el este del país. Obviamente los personales de salud son los más insistentes en esta petición que justamente, como bien lo decías, quieren hacer al gobierno nacional, pero muchos ciudadanos no estarían tan de acuerdo. Pero habría que ver, también acatar estas normas depende de toda la población y se espera que esto se pueda también dar. Ahora, Rodrigo, también hay que decir que las medidas ya vigentes en Foz de Iguazú y que ahora también se va a aplicar de alguna manera en Ciudad del Este está impactando en el movimiento comercial en esa zona fronteriza de nuestro país. Se habla de una merma significativa de la actividad comercial y esto lógicamente también va a tener reacción de este sector afectado. Claro, el sector más afectado es el sector comercial. De hecho, ya vemos una merma no muy significativa, pero sí ya notoria en el microcentro de Ciudad del Este. Desde este nuevo decreto que desde la Intendencia de Foz de Iguazú ya se está implementando. Así que también se va a estudiar, se está estudiando. Justamente el comisario general de la Dirección de Policía decía que mañana va a haber una nueva reunión con autoridades y se va a plantear este tema, se va a estudiar, y a la expectativa también de lo que pueda pasar aquí en el Alto Paraná, compañeros. Ahora, esta restricción horaria que pretende el gobernador del Alto Paraná de
20 a 5 de la mañana, ¿es el mismo horario que tienen en Foz de Iguazú, el mismo margen de restricción? Así mismo, así mismo. De hecho, esta es la restricción que se mantiene en la ciudad de Foz de Iguazú. No así esta una semana que también plantean para postergar justamente estas clases presenciales. Sí. Esto también se planteó, también se dijo, y vamos a esperar que puedan, o sea, esta resolución también que se pueda hacer para posteriormente pedir. Sí, exactamente, al gobierno nacional. Gracias, Rodrigo, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, joven. Volvemos al plano local. Sí, señor. Acá en la Cámara de Diputados, porque hay una importante novedad, si bien no es del agrado, porque el primer proyecto generaba, digamos, mayor expectativa por la cantidad de dinero que iba a distribuirse. Ustedes recuerdan que el presidente de la República vetó, y ese veto fue aceptado hoy en la Cámara de Diputados. ¿De qué estamos hablando? Del proyecto de ley que prevé una ayuda económica a los comerciantes formales e informales de ciudades fronterizas con la Argentina. El proyecto vetado establece 3 pagos a los formales de 3 millones de guaraníes, un total de 9 millones, y 3 pagos de 500.000 guaraníes, 1,5 millones en total, a los informales. Sin embargo, como no hay plata suficiente, entonces se presentó un nuevo proyecto. Se presentó un nuevo proyecto y hoy se le dio media sanción en diputados. ¿Y qué establece este nuevo proyecto? ¿Pagos de? 4 pagos de 1.096.000 guaraníes, la mitad del sueldo mínimo. Eventualmente puede ser 6. Eventualmente puede ser 6 si es que hay un remanente de dinero. Y para los informales, 2 pagos de 500.000 guaraníes. Se tiene un poquito menos de 10 millones de dólares para honrar a los comerciantes de frontera con la Argentina. Estamos hablando de Encarnación. Son 16 localidades. Las grandes son Encarnación, Alberdi, Pilar, acá la zona de Falcón, Nanagua. Y después son pequeños municipios, pero muy pequeños. Ya. Un nuevo subsidio que fue aprobado por parte de la Cámara de Diputados para todos aquellos comerciantes y también trabajadores informales de zonas fronterizas con la Argentina. Este nuevo proyecto fue aprobado luego de que se haya aceptado el veto del Poder Ejecutivo a aquel proyecto anterior que causó bastante controversia. De igual manera va a seguir aplicando para las mismas ciudades. Hablamos de Puerto Falcón, Nanagua, Ayolas, Encarnación, Alberdi, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná. Es con relación a la ley que se había sancionado en el Congreso para otorgar subsidios excepcionales a las ciudades fronterizas con la República Argentina. El veto del Poder Ejecutivo está fundamentado en que el mismo adolece de elementos necesarios para su aplicación y el cumplimiento del objetivo social de llegar a los más vulnerables. En cuanto a los beneficios establecidos, se presenta una brecha importante con un monto muy superior para los comerciantes, sin una definición clara de los parámetros técnicos para su asignación. Se había hablado en este proyecto de otorgar 3 pagos de 3 millones para el sector de los comerciantes que tienen RUC y 3 pagos de 500.000 para los trabajadores informales. Conforme a las estimaciones realizadas, esto lo hizo el Ministerio de Hacienda con la Secretaría de Estado de Tributación. En base a este proyecto de ley que fue vetado, los potenciales beneficiarios con RUC estarían en torno a 37.795 personas, con un costo estimado aproximadamente de 51,4 millones de dólares. Por otro lado, el costo del programa para los trabajadores del sector informal sería de aproximadamente 8,7 millones de dólares para una cantidad estimada de 38.462 habitantes.
Los pagos también cambian en este nuevo proyecto. En el caso de los trabajadores informales, ellos recibirán tan solo 2 pagos de 500.000 guaraníes en cada ocasión. Mientras tanto, los comerciantes formales que puedan demostrar que tienen RUC estarán recibiendo el 50% del salario mínimo, 1.096.000 guaraníes aproximadamente, esto en 4 pagos del mismo monto. Jurídicas o gente o personas físicas con RUC. 3 pagos de 3 millones, serían 9 millones en total a cada uno. El proyecto del Ejecutivo que vamos a tratar en el siguiente punto habla del 50% del salario mínimo para los formales, es decir que hablamos de 1.100.000 guaraníes, pero por 4 veces. O sea, en el nuestro eran 9, acá va a pasar a ser 4.400.000 para los formales. En cuanto a los informales, nosotros proponíamos 3 pagos de 500.000, o sea, 1.500.000, y el nuevo proyecto propone 2 veces 500.000, o sea, 1.000.000. Por otro lado, coinciden en la fuente de financiamiento, que sería el saldo no ejecutado de la ley 6680/20, pero no coinciden tampoco, y esto es muy importante me parece, en que en el proyecto que nosotros habíamos aprobado dice que el Ministerio de Hacienda, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales de los distritos afectados, va a elaborar la lista de los beneficiarios para que califiquen para recibir el subsidio, etc. En cambio, en el del Poder Ejecutivo dice que solamente el Ministerio de Hacienda va a trabajar, solo, sin participación de gobernación y de municipalidades. Gracias al intendente de Encarnación, gracias a otros intendentes más, se puso en evidencia la falta total de apoyo a ciertas ciudades fronterizas del Paraguay, principalmente con la República Argentina. El gobierno nacional no se ocupó de esa situación. El gobierno nacional, a partir de un proyecto de ley que el Congreso sancionó, ha resuelto recién darse cuenta de esta situación que existía y plantea un nuevo inicio y un nuevo proyecto de ley. Por lo tanto, presidente, en honor a este esfuerzo que se ha realizado, a decisiones tomadas por el Congreso de la Nación Paraguaya en ambas cámaras, corresponde el rechazo del veto del presidente. Gracias. De igual manera, este proyecto tiene que seguir el circuito legislativo. Ahora que fue aprobado en diputados, pasa nuevamente a la Cámara de Senadores. Y recuerden que aquellas personas que recibieron el PTBON 2.0 no podrán recibir este tipo de ayudas. También cambia la fuente de financiamiento. Se habla de que directamente el dinero que será utilizado será el remanente del PTBON 2.0. Chilenos detenidos. 5 extranjeros, presumiblemente de nacionalidad chilena, fueron detenidos en la ciudad de Luque como presuntos autores de varios robos domiciliarios. Algunos integrantes fueron captados por imágenes de circuito cerrado. Estrictos controles en Alto Paraná. Desde este fin de semana se intensificarán los controles en Ciudad del Este para evitar las fiestas clandestinas, focos de contagios y epicentro de la segunda ola del coronavirus en la zona. Falta de medicamentos en Hospital de Itagua. El Hospital Nacional también resiente la falta de medicamentos para pacientes internados en terapia intensiva. Los familiares se ven en la obligación de vender sus pertenencias para conseguir dinero y comprar los insumos, mientras el hospital recibe lotes que no abastecen. Exasperado clamor. El COVID-19 avanza y la situación de los hospitales es realmente crítica. A la falta de camas de terapia se suma la falta de medicamentos, que ya es insostenible. Familiares de pacientes y funcionarios del INERAM se manifestaron ante la falta de los insumos básicos para el tratamiento de la enfermedad. El récord de muertes en Brasil.
Brasil registró 1.641 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario de fallecidos por el virus en el país, por encima de los 1.595 contabilizados el 29 de julio del 2020, cuando la primera ola de la pandemia estaba en su máximo auge, según cifras oficiales. Postergan partido. El partido Juventus-Nápoles, correspondiente a la tercera jornada de la Serie A y aplazado en octubre, se disputará el próximo 17 de marzo a las 18:45 hora local, según informó la Liga A en un comunicado oficial. Esta semana comentábamos la muerte de dos hermanitos, un adolescente y otro niño inclusive, cuyos cuerpos fueron hallados en un zojal en el departamento del Alto Paraná. En este caso, agentes de la Fiscalía y de la Policía realizaron 4 allanamientos para localizar a quien surge como presunto autor de la ejecución de estos dos hermanitos. Repito, en la colonia Nueva Conquista de Itacrí. En uno de ellos se procedió a la detención del sospechoso principal, Justo Martínez Benítez, de cuyo poder los intervinientes se incautaron, en este caso, de una escopeta calibre 12 y también ropas camufladas. En otros allanamientos también incautaron mayor cantidad de armas, escopetas, rifles, cartuchos sin percutir, vestimentas camufladas, 2 celulares, una de las armas con mira telescópica inclusive, y unos 10 millones de guaraníes de dinero en efectivo. De acuerdo a testigos que tenemos y que habían manifestado que supuestamente uno de los autores estaría vestido en aquel momento con ropa camuflada, con vestimenta camuflada, y que aparentemente también el arma utilizada, y según las evidencias encontradas en el lugar, podría tratarse de una escopeta. Es así que, buscando estas evidencias, hoy nos constituimos hasta la estancia, allanamos 4 retiros, y en los 4 lugares encontramos varias evidencias que podría guardar relación con el hecho investigado, y aparte de eso procedimos también a la detención de una persona, más la ropa camuflada, escopetas, rifles, varios cartuchos y dinero en efectivo, la suma de 10 millones de guaraníes. Todo esto nos conduce a suponer que podría tratarse de la persona que tuvo o que podría haber tenido la autoría de este hecho que estamos investigando. Nosotros tuvimos después resultado de criminalística que en el lugar habían encontrado vainillas heridas de escopetas. Y coincidentemente hoy en el transcurso, durante el allanamiento, encontramos varios cartuchos, inclusive en una de las escopetas encontramos características similares a las encontradas en el lugar del hecho. Es así que nosotros suponemos que podría tratarse de la misma arma utilizada para perpetrar el hecho. No obstante, todas estas evidencias o elementos que fueron recolectados, tanto del lugar del hecho como del allanamiento, están siendo sometidos a pericia. ¿Están buscando más personas implicadas en este hecho? Sí, nosotros presumimos que habrían más personas involucradas por la declaración que tenemos, la declaración testifical que tenemos. Es así que estamos abocados a esa tarea investigativa y vamos a ver si tenemos resultados positivos, así como ya estamos teniendo durante el transcurso del día o la semana. Vamos a hablar ahora de 5 extranjeros detenidos. Ciudadanos chilenos, efectivamente, sindicados de haber realizado una serie de robos agravados en locales comerciales. Hay circuitos cerrados que los incriminan seriamente en los hechos punibles que les son atribuidos. La Fiscalía se encuentra investigando, por ejemplo. Ahí está una de las imágenes, ¿eh? Sí. Llegando a uno de los lugares en este automóvil tipo sedán. Son 5 extranjeros, todos de nacionalidad chilena. Este otro atraco que afectó a un local de venta de productos electrónicos. Así operaban aparentemente de acuerdo a la pesquisa policial y fueron localizados y detenidos hoy en la zona de Laureltí, el departamento central. Ellos hacían su recorrido como turistas, consultaban, preguntaban y miraban la infraestructura del local así para poder ingresar en horas de la noche.
Ellos entraban para hacer supuestamente compras y vigilaban ya los sistemas de seguridad que podían tener. Así mismo. En varios circuitos donde nosotros lo observamos, trabajan en conjunto 5 a 6 personas que ingresan hasta un local, verifican dónde tiene cámara, por dónde es la puerta de entrada, si tiene algún seguro y posteriormente a la noche ya ingresan para robar. El caso específico investigado por el Departamento de Investigación de Delitos de Asunción, ¿de cuál caso? Bueno, esto fue un caso de hurto agravado de parte de 5 a 6 personas aproximadamente que se observa en el circuito de un local ubicado sobre Eusebio Ayala y RI 18, venta de informática, donde se hicieron de un valor aproximadamente de $50.000 en informática. En algunos casos prácticamente se le ve a los 5 y de acuerdo a lo que pudimos observar, inclusive uno de ellos tendría la misma remera que utiliza durante el atraco y ya se encontraron otras prendas de vestir también similares. Así mismo, se encontró en el interior de la casa alquilada varios elementos que los vincula con los distintos hechos. Y también los vehículos coincidirían con los vehículos alquilados. Sí, nosotros le hicimos un seguimiento hace 8 días aproximadamente y en 8 días aproximadamente cambiaron 10 vehículos. Alquilaban, al día siguiente entregaban, hacían su trabajo de inteligencia, digámosle, y posterior, en horas de la noche ya ingresaban con otro vehículo. En las últimas horas cometieron atracos, ¿o en qué horario más ellos actuaban? Bueno, lo que tenemos registrado el domingo en horas de la noche, el último robo que hicieron. ¿Por dónde ellos habrían entrado y dónde se ven los primeros indicios de su accionar en Paraguay? Bueno, según ellos manifiestan, no tenemos documentos de ellos, ingresaron por Foz de Iguazú, por el Puente de la Amistad, y se dirigieron directamente a la zona de Encarnación, donde tuvieron un robo frustrado. Ellos trataron de ingresar a un domicilio, los capta un vecino, alerta, y se dan a la fuga en un vehículo alquilado que posteriormente entregan. Y de ahí inicia el seguimiento que le hacemos hace 8 a 10 días aproximadamente. ¿Cómo llegan a este local ellos para alquilar? Bueno, esa información todavía no tenemos, pero según algunos vecinos que nos comentaron, hace una semana aproximadamente, ellos solamente se manejan en horas de la noche, de día nadie lo ve, siempre están encerrados. Ellos vinieron a Paraguay exclusivamente para robar. Exclusivamente para robar, porque nosotros averiguamos con nuestros pares de la policía chilena, todos tienen antecedentes por robo. Pero no contaban con orden de detención. No contaban con orden de detención y se podían manejar libremente de país a país. En el interior de la casa encontramos varios objetos hurtados el domingo pasado. Y las herramientas que utilizaban para los distintos hechos, las prendas que utilizaban, los calzados, el vehículo inclusive. Pero de lo electrónica seguramente ellos vendieron en algún lugar o ya redujeron. Hacen robo diariamente por 8 a 15 días y posteriormente se marchan. Bueno, son asaltantes importados. Es mejor dicho, hacen robo agravado, es lo que hacen, no asalto propiamente dicho. Así mismo. Bueno, ellos intentaron huir en el momento del operativo. Bueno, nosotros esta mañana teníamos cubierto la zona acá de esta casa. En horas de la mañana salió, uno de ellos se dirigió al súper y ahí ya fue detenido. Posteriormente, como que nos regresaba sus compañeros, ya se dieron cuenta y empezaron a romper algunos celulares y trataron de darse a la fuga, momento que fueron detenidos por el personal. No tenían sus documentos identificatorios. Bueno, acá en el interior de la casa estamos encontrando varios documentos, billeteras, pasaportes que vamos a corroborar si le pertenecen a ellos. Bueno, cambiamos de tema, retomamos la crítica situación del sistema de salud pública en nuestro país, saturación en los hospitales, angustiados familiares en espera de noticias, obligados a adquirir medicamentos, Aníbal. Sí, señor, y el Hospital Regional de Caacupé no escapa a esta situación, donde incluso ya implementan lo que se conoce como la cama caliente. Se levanta uno y se acuesta otro. Más o menos así funciona en urgencia del Hospital Regional de Caacupé, donde incluso ya hubo pacientes quienes tuvieron que asistir para seguir respirando con balones manuales, balones de oxígeno. Bueno, pero quien nos cuenta todos los detalles está en el lugar es el compañero Alexis Aveiro. Alexis, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Y a propósito de pacientes que ocupan los pasillos, hablamos de un sistema realmente colapsado, no solo en el área metropolitana en Central, teniendo en cuenta que el hospital distrital de la ciudad de Caacupé también es un centro de referencia COVID. Es una localidad que en su momento también tuvo momentos de crisis en cuanto a los números relacionados al COVID-19 en nuestro país. Y se da la situación que se repite en tantos otros nosocomios ya pobladas prácticamente todas sus camas de terapia intensiva al tope, tal es así, por ejemplo. Hay que saber diferenciar también una cuestión relacionada a las camas de terapia intensiva y aquellas, por ejemplo, que pueden montarse en otros sectores en donde se realiza la contingencia. A esta situación también se llega al hospital de Caacupé, doctora Lourdes González, porque de hecho se viralizaba la imagen de un hombre, por ejemplo, sentado en una silla de ruedas, recibiendo oxígeno en el pasillo. En tal sentido, eso también nos hace presuponer que la situación es crítica acá. Así mismo, eso fue esta mañana temprano a la entrada, vamos a decir, a la entrega de guardia, ¿verdad? Que estaban al tope. Nosotros generalmente tenemos 10 pacientes en la urgencia y amanecimos con 12. Y este señor llegó y teníamos que auxiliarle. Mientras tanto se le puso en la silla de ruedas con un balón de oxígeno, ¿verdad? Hasta que ahora él ya está en una de las camillas dentro de la urgencia, ¿verdad? Ya está asistido nuevamente, o sea, con todo, ¿verdad? En su momento fue así, la urgencia que tenemos que paliar, ¿verdad? Doctora, cuando hablamos de urgencia nos referimos a un área muy sensible, o sea, llegan pacientes de todo tipo a urgencias. ¿Cómo se separa a esos pacientes de los del COVID? Y nosotros hace un año el hospital regional se volvió COVID, ¿verdad? O hospital respiratorio. Esta es nuestra área respiratoria y nosotros del otro lado del hospital tenemos nuestra área polivalente. Y eso ya sabe, la gente ya identifica, ¿verdad? Entonces acá sí o sí llega el paciente que viene con dificultad respiratoria. O sea, el paciente que va a necesitar, vamos a decir, soporte de oxígeno, generalmente ya vienen en ese estado. La situación en cuanto a la medicación, doctora, las drogas para contener a los pacientes en terapia, ¿es la misma que en otros hospitales están contando con esos insumos? Así mismo como en los otros hospitales no está faltando. Eso ya hace por lo menos una semana que nosotros se nos terminaron todo porque teníamos un poquito todavía, pero ahora ya no hay. Además de eso, los insumos, doctora. Y en general nosotros estamos teniendo, en cuanto al equipo de protección para el personal, tenemos los antibióticos, tenemos los analgésicos, o sea, vamos a decir, lo que más cuesta para esta gente es la parte de sedación por el costo, ¿verdad? Que generalmente va entre 1 millón a 2 millones diarios y eso suma y la gente no da. ¿Solo en las farmacias de las zonas C se consigue? No, acá a veces ni acá en las periféricas ellos se rebuscan, hay así números de teléfono que se pasan entre ellos que son... nosotros sabemos, o sea, por lo que nosotros ya tuvimos gente, familiares o amigos que estuvieron en terapias, ya sabemos, ¿verdad? De ahí, en tal farmacia de tal lado hay, entonces vos llamás, averiguás y así, en un tiempo era 50 y ahora está 100.000 cada ampolla. Y por eso hablábamos de una dosificación que supera el millón de bolívares. Así mismo. Doctora, los insumos médicos, los básicos. Nosotros estamos contando. Están contando. Ahora, con relación a los números en el departamento de Cordillera, ¿van en aumento? ¿Se están estacionando? ¿Cuál es la situación? Porque a nivel país es muy crítico. Está en aumento también. Estamos igual que en el resto del país. O sea, vamos a decir central y capital. Nosotros acá en Cordillera también van en aumento. Nosotros, te cuento así, el fin de semana nosotros tomamos hisopado entre 40 a 60 personas por día. Y eso es muchísimo, es porque hay contagio, hay casos positivos y entonces su entorno nuevamente viene a hacerse el hisopado, ¿verdad? ¿Quién es el que más contagia en Cordillera? ¿Cómo, en qué sentido? ¿Qué rango de la sociedad, en qué sector? Si son los jóvenes, quienes salen, quienes se quedan. Y vos sabés que varía, porque varía entre el joven al adulto. No llegamos al adulto mayor. El adulto mayor, si tiene COVID, es porque le llevaron sus familiares jóvenes o el que sale de la casa. Me refiero también, doctora, a las actividades nocturnas muchas veces que se caracterizan por la aglomeración. Así mismo, y eso uno ve diario en vamos a decir, en las redes sociales que la gente igual está haciendo cumpleaños, 15 años, casamientos, colaciones se están haciendo y yo creo que eso se fue de las manos.
En Cacupé la situación está desbordada, doctora. Y ahora mismo nosotros estamos al límite, en el hospital estamos al límite. Te digo, hoy ya derivamos un paciente que estaba más estable, que le mandamos al hospital de Piribebuy, que es el otro que nos contiene en la parte respiratoria, pero cuadros leves. Porque nosotros somos los que damos contención al paciente más grave. Entonces así pudimos hacer un poco el lugar, ese señor ingresó, ahora nos vino otro y así sucesivamente dimos un alta y así. Eso también explicar, doctora, o sea, no precisamente si es que se deja de ocupar una cama de terapia intensiva en el hospital regional, eso directamente se le ha proporcionado a un paciente, o sea, depende también de la gravedad que tenga y quienes requieran el sistema. Así mismo, es verdad, porque si el paciente está muy delicado ya, en cuanto, como nosotros sabemos que el paciente está ya como para entrar en terapia, en cuanto a la gasometría, la saturación de oxígeno, cómo está manteniendo eso, y si eso no mejora, por lo que nosotros le estamos proveyendo en la urgencia, es que ya se refiere a SEME, y SEME ya tiene su listado de gente que está necesitando terapia. Los números por días, muerte, la fatalidad, doctora. Y nosotros en esta semana, hoy tuvimos el primero, la semana pasada tuvimos 3. Sí, y así depende, a veces en 15 días nuevamente así tenemos 2, 3 de seguido, ¿verdad? Pero por lo menos en 15 días se estaciona y ahí vienen otra vez los óbitos. ¿En cantidad de rango total para el departamento aproximado? Y aproximadamente, y la verdad que el número así exacto yo no manejo. Gracias, doctora. Dale, gracias a vos. Gracias. Dale. Lourdes González, sinceramente también brindando un pantallazo de la situación por la cual se encuentra el hospital. Sí, personal de salud también afectado, suponemos, además de estar extremadamente extenuados, fatigados, pero también afectados por casos de coronavirus. Personal disminuido en el sentido de, primero, el estrés que produce todo esto, o algunas bajas por la enfermedad también están sufriendo acá, doctora. Acá en Cacupé, en Cordillera, no. Nosotros sí tenemos de repente un cuadro así de contagio, o la gente que está de vacaciones, pero la gente que está de vacaciones tenemos cobertura. O sea, así no es que tenemos, porque falleció un compañero nuestro, acá desde Cacupé todavía no tuvimos. En cuanto al personal y recursos humanos, ¿están contenidos? Estamos contenidos, así mismo. Más o menos un número estimativo de médicos que en algún momento sufrieron la enfermedad, el índice de contagio entre ustedes, el personal. Y nosotros el año pasado, entre agosto y septiembre, fue que tuvimos así un brote de gente que nos dio tanto en la urgencia, sobre todo el personal de enfermería y médico, ¿verdad? Pero no fue así, te digo, un 15 días lo que tuvimos así. Parece que cuando empezaron a llegar los pacientes nos desestabilizamos, pero luego ya la gente vamos a decir, ya se acostumbró, ya estaba más tranquilo en cuanto a la atención a los pacientes, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes internados? Y nosotros ahora mismo estamos al 100%, en camas, tanto en internados, en sala tengo el 100%, en la urgencia tengo el 100%, y ahora en terapia lo que tengo un óbito que tuve esta tarde, ¿verdad? O sea, una cama libre lo que tenemos. También por otro paciente. Así, de nivel país luego. Así de frío también suena. Así de frío suena. Gracias. Dale, hasta luego. Lourdes González, confirmando también un óbito en el transcurso de la tarde, una cama disponible. ¿Qué quiere decir eso, Silvio Aníbal? Supongamos que acá no exista un paciente grave que requiera de esa cama, entonces se da aviso al sistema y va determinando, por ejemplo, a quién traer a internar en el hospital de Cacupé, específicamente en el área de terapia intensiva. Ayer se daba una situación similar y, por ejemplo, la cama fue ocupada por una paciente de Villarrica. Es una cuestión que aclarar también con respecto a quienes ocupan las camas por cada distrito. Sí, señor. Viene de todas partes, Alexis. Y qué frío las derivaciones y qué frío sonó, lo dicho por la doctora, ¿verdad? Y esa es la realidad. Se desocupó una cama porque falleció una persona, cuando en realidad lo correcto, lo esperado sería que se liberen camas porque van saliendo de alta, ¿verdad? Sí. Pero lastimosamente es así. Esa es la realidad. Sí, señor. Bueno, evidentemente se trata de un paciente con COVID-19. Sí, señor. Sí. Tienen 6 camas, de hecho, solamente para... Tienen 6 camas en UTI para COVID y 10 para cuadros respiratorios, en sala, digamos. Es así. En urgencias. Y los polivalentes, como ya le decía Alexis, está en otro sector. En otro sector, sí. Sí, señor. Bueno, gracias, Alexis. Hasta luego, señores. Hasta luego.
Bueno, tenemos que seguir hablando del mismo tema. En Inerán hoy concurrió un enviado de la Defensoría del Pueblo, sí, con la intención de, hacer firmar una planilla a los familiares de pacientes para presentar un amparo. Ese amparo tenía por objetivo, o tiene por objetivo, digamos, que el Ministerio de Salud se haga cargo de los gastos médicos. Utilizando el fondo de emergencia, pero aparentemente no progresó esa intención. No progresó esa intención. Veíamos también otro que apareció por el Inerán, un conocido comunicador. También. O sea, hay mucha gente que también está, usando esta situación para... Yendo a ese sitio, sí. No sabemos para qué. Pero, eso sí, el enviado de la Defensoría del Pueblo... Fue rechazado. Fue rechazado, la intención de la Defensoría del Pueblo. Así como es bastante rechazado el propio Defensor del Pueblo, Nosotros lo que hacemos es lo siguiente, una petición al Defensor del Pueblo, a la Defensoría del Pueblo, para que a través de una medida cautelar, por la intervención de la Defensoría del Pueblo, el Estado se pueda hacer cargo de todos los medicamentos que están en falta. O sea, es una nota donde le pedimos al Defensor del Pueblo que a través de los mecanismos legales pueda intervenir y solucionar esto, ¿verdad? Bueno, nosotros lo que pedimos es, por este medio, lo que solicitamos es que el Defensor del Pueblo, con todos sus fueros y con todas sus funciones, pueda intervenir en el caso y dar una solución. Claro, una medida cautelar para que el Estado pueda solventar los medicamentos que hoy faltan. Pero de repente la gente malinterpreta, o sea, vos le decís un amparo judicial, no queremos más problemas. De repente muchos ya tuvieron reuniones con algunos representantes y tal vez... ¿Es factible que se puede dar esto? Esto ya está hablado previamente. Es más, nosotros trabajamos con la Defensoría del Pueblo con varios otros casos donde conseguimos varias medidas cautelares. Porque... Y mira, los políticos te obtienen en el día, ¿verdad? Entonces nosotros justamente ese es el plan. Hablar con los familiares, que esto es una ayuda, es una medida cautelar. Y no es por ellos nomás. Mañana puede ser para todos, o sea, una medida cautelar para todos, no solamente para ellos, ¿verdad? Es simplemente eso, ¿verdad? Pero de repente malinterpretan, ¿verdad? Porque seguramente ya hablaban con otras personas y le dieron otras versiones, ¿verdad? Pero esto simplemente es un pedido de forma legal. No hay familiar que solicitó esto. Esto es, digamos, no sé qué él está haciendo. Ningún familiar ha firmado, ninguna familiar solicitó. Entonces pregúntale al que es el que está haciendo. Nadie pidió ayuda de ellos. Nosotros conseguimos lo que ya conseguimos. Y el gobierno no va a escuchar. El gobierno ya no escuchó. Y el Paraguay se está movilizando. Eso, nosotros no necesitamos más problemas. No necesitamos nada judicial. El gobierno va a venir a traernos los medicamentos que necesitamos. Entonces, pregúntele a este señor qué es lo que quiere. Nadie le ha autorizado nada. Ya él pasó por todos los familiares y nadie la autorizó. ¿Cuál es la razón por la que ustedes se oponen a eso? No necesitamos, así de sencillo. Ya lo que conseguimos estamos consiguiendo. Nosotros, los parientes, lo que estamos sufriendo acá día a día. Nosotros solamente es medicamento, el sufrimiento de la gente. La otra gente ya están alargando, vamos a hacer manifestación, traigan su bandera, dice. Y no es así, nosotros solamente medicamento queremos para la gente, no queremos manifestación, no queremos problemas, nada, solamente medicamento nomás. Tenemos que hablar de este crimen que tuvo como víctima a un joven días atrás en el distrito de Juan de Mena, esto en el departamento de Cordillera. En ese sentido, Diego Armando Cano Torres, de 24 años de edad, fue detenido tras un operativo en un asentamiento denominado Arendá, ya en la jurisdicción de Carayao, departamento de Caaguazú. El joven contaba con orden de captura por este caso de homicidio doloso. La víctima fue un joven de tan solo 18 años, quien fue atacado por el sospechoso y otros hermanos cuando salía de una fiesta de 15 años. En este caso estamos investigando un hecho de homicidio doloso con arma blanca, siendo víctima del hecho
Joel Gabriel Ferreira, paraguayo, un paraguayo de 18 años de edad, sindicándose como presuntos autores a 3 hermanos. Uno es Juan Carlos Cano Torres, paraguayo soltero de 38 años de edad, quien fue detenido por disposición fiscal el día domingo a las 23 horas en la zona de Regina Mareco de la ciudad de Juan de Mena. Y de ese entonces quedaron 2 prófugos y que el día de ayer obtuvimos la información en donde podría estar otro hermano que sería Diego Armando Cano Torres, paraguayo soltero 23 años de edad, en la zona de Carayao, compañía Arenda. Personal de esta y de la comisaría de la zona se trasladaron hasta el lugar en donde le han encontrado al sindicado o al presunto autor en la vía pública procediendo a su detención por disposición fiscal. Asimismo, durante el transcurso de esa investigación fue posible hallar la prenda de vestir que llevaba consigo el presunto autor, el cual fue levantado una remera color negro con algún logo que tenía en la parte anterior y un pantalón jean de color gris, azul prelavado, con ambas prendas se encontraban con mácula de color rojizo. Esa mácula, o sea la prenda en sí, fueron remitidas al laboratorio para confirmar si se trata de sangre humana u otros fluidos que podría tener la prenda de vestir. En este momento el personal abocado de este departamento y de la comisaría de la zona, que es una subcomisaría, se encuentran abocados en búsqueda de localización del arma blanca utilizada. Tras informaciones obtenidas, la víctima fatal, en este caso ya se encontraba durmiendo a las 01 hora, fue a invitarle a uno de sus amigos y fueron a la fiesta. En esa fiesta hubo una discusión, entonces el amigo y la víctima se apartaron, salieron en la vía pública. Entonces los 3 hermanos salieron en la vía pública y uno de ellos, que sería el autor principal, tenía un arma blanca guardada entre los postes de una alambrada. Probablemente estaba preparado para alguna pelea. Entonces extrajo el arma de fuego y directamente, sin mediar palabra, fue a propinarle un corte en el cuello. Esa es la información que nosotros juntamos en la escena del hecho. Por eso la prenda de vestir es un indicio fundamental para esta investigación, porque en eso se va, si es que existen alguna mácula biológica que correspondería a la víctima, entonces vamos a confirmar, y la cantidad que tiene es bastante en la prenda de vestir. Bueno, retomamos el tema remanido también, pasaje, suba o no subió el combustible para el sector transporte, en fin. Hoy hubo una reunión con el viceministro de Transporte. Sí, los representantes de los gremios que nuclea a transportistas se trabajan. ¿Dónde funciona este viceministerio? Me descolocaste ahí. La idea... No, es sobre... Acá la idea... Oficina de la... aquella época, el tranvía. Sí. En ese sector funciona la oficina ex CETAMA y ahora viceministerio de Transporte. Mirate. ¿Sí? O sea, fue a parar allá, ¿eh? Así mismo. Bueno, este es Alejandro Zucolillo, uno de los empresarios del transporte público, y le arrimaron a Pedro Britos, al viceministro, toda la documentación referente y que supuestamente avala la necesidad de aumentar el precio del pasaje. Sí, algunas facturas, como ya habíamos dicho, de las últimas compras que ellos tuvieron, y también ratificando que están transportando mucho menos cantidad de pasajeros. Pero así mismo. Se cuidan de decir que el subsidio es en base a mayor cantidad de pasajeros. A mayor cantidad. Pero, según Pedro Britos, toda esta documentación será arrimada al equipo económico nacional para tomar una decisión. Acá la idea y la conversación se centró en transmitirle tranquilidad a la ciudadanía, a los usuarios del transporte. No veo la necesidad ni siquiera de los transportistas también de ir a un paro, ¿verdad? Acá hay que hacer como siempre se hizo, solamente que creo que en esta oportunidad hubo un error de estrategia de anunciar un paro, porque eso alarma a la ciudadanía. Acá lo que corresponde hacer lo que siempre se hizo, como siempre tuvimos la conversación con todos los medios. Subía el gasoil
tiene un impacto, se hace el análisis, se consigna la tarifa. Baja el gasoil, baja, tiene un impacto para abajo, se hace el análisis y baja el precio, ¿verdad? O sea, eso es algo, un procedimiento de varios años, ¿verdad? Que es un procedimiento normal cuando tenemos la diferencia, la fluctuación del precio del gasoil. Lo que hemos visto es el ajuste de 375 guaraníes en las facturas que han arrimado para demostrar de que hubo un aumento de gasoil al sector de transporte. Lo indefectible es, viceministro, que se va a dar este aumento. ¿Cuánto se va a dar? Es lo que todavía no se puede definir. El aumento yo no puedo decir si se va a dar, porque yo quiero un poco construir comunicacionalmente el tema, porque parece ser que hay una ansiedad de comunicar una mala noticia que es el aumento del pasaje. No debería de ser así, ¿verdad? Porque eso causa una angustia a la gente que utiliza el transporte público y que lo utiliza día a día, ¿verdad? Y por muchas circunstancias, no solamente estamos el tema de la regulada, que he hablado con muchos de ustedes en su momento, esta mañana hablaba contigo, multamos ya empresas ahora, vamos a seguir multando a las empresas que incumplan su frecuencia. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, porque la decisión de la suba o no, si se traslada eso al usuario, o si el subsidio absorbe el Estado, porque muchas veces la gente, el subsidio se va al transportista. Claro, pero eso es aparte. El subsidio no es aparte. Porque la pregunta que yo te hice es si va a subir o no. Ahora, si va a recaer esto sobre el usuario. Te explico por qué no es aparte. Porque cuando vos haces el análisis, el equipo económico toma la decisión si hay una parte que le traslada al usuario o si el Estado absuelve esa diferencia para que no impacte en el usuario. Y bueno, ¿y cuándo se va a reunir el equipo económico? ¿Cuándo van a tomar una determinación? Porque el anunciado paro es para el lunes y martes de la próxima semana. Y hay que ver, las reguladas van a seguir, ¿eh? Sí. De hecho que las reguladas se vienen dando desde que prácticamente empezó la cuarentena. La pandemia. Sí, la pandemia, sí. Sí. Bueno, tenemos nota también con el señor Socolillo. Alejandro Socolillo. Acercamos algunas inquietudes con respecto al impacto que ha tenido el COVID dentro de todo el sistema, que obviamente afectó tremendamente la cantidad de viajeros que tiene el sistema y está repercutiendo en el servicio que se brinda. Entonces, trajimos todas las inquietudes, presentamos toda la documentación respaldatoria y el Viceministerio de Transporte nos va a estar comunicando probablemente en el transcurso del día cuál va a ser el precio final o cuál es el costo final que surge a partir de todos esos ajustes, ajuste en el precio del dólar, que fue una tendencia a la baja desde el último ajuste, y del combustible, que fue a la alza. Según su cálculo, ¿cuánto tendría que incrementarse el pasaje? Nosotros no podemos hacer ese cálculo realmente porque hay mucha información que la tiene solamente el centro de monitoreo. Nosotros como empresas no tenemos la información, por ejemplo, de todos los kilómetros que se hacen en el sistema, de cuántos pasajeros hay por día, toda esa información que la tiene que utilizar el Viceministerio de Transporte utilizando la herramienta del billetaje electrónico, que es lo que ha permitido transparentar estos números. Entiendo de que hoy en día lo que se está considerando principalmente es el impacto del combustible y no de esos otros factores que obviamente también inciden dentro de la estructura de la tarifa. Entonces nosotros como empresas privadas no podemos decir cuánto sería el impacto. El impacto lo analiza el Viceministerio de Transporte. Nosotros le dimos los insumos, le dimos las facturas, le acercamos copia de las facturas que teníamos antes y que tenemos ahora. Lo que más impacta acá es la cantidad de pasajeros que se transportan, que está en menos de un 50% de lo que estaba antes de la pandemia. Entonces, como te digo, hay muchos insumos, por eso nosotros no tomamos ninguna decisión, se está simplemente acercando toda la documentación. Probablemente haya una conversación desde el Estado y desde el Viceministerio de Transporte con los gremios, con el MIC, con el equipo económico, con muchos actores para poder finalmente tomar una decisión técnica, ¿verdad? Lo importante es que la decisión sea la correcta, que sea una decisión técnica respaldada en hechos, por eso acercamos nosotros nuestras facturas, para que sea un insumo más, un condimento más dentro de toda esta evaluación. Y para hoy a las 5 de la tarde, Silvio, audiencia, se convocó a una manifestación frente a la sede del MOPC, justamente Oliva y Verde. Sí, el centro mismo, contra la posibilidad del aumento del precio del pasaje. Definitivamente, la gente se indigna solamente en las redes sociales. Sí, pero él lo metan en el teclado. No, rapidísimo,
Pero a la hora... Ustedes van a ver el número de personas, me van a decir, es un horario laboral, 5, ya son las 6:15 de la tarde. De hecho, hay mucha gente allá atrás, incluso... Pero esperando bus. Esperando bus, que podrían sumarse también. Y acá mirando la imagen que nos envía el equipo de Ale Pereira, a ver, siendo generosos, 40 personas. Sí, por ahí. Y varios efectivos policiales también. Por de pronto hay un cierre temporal de la calle Oliva. ¿Es así, Ale? Buenas tardes. Asimismo, Silvio, Aníbal, ¿cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes. Y definitivamente la gente solamente se queja a través de las redes sociales porque máximo 50 personas podemos contabilizar aquí sobre la calle Oliva y Alberdi frente al MOPC, porque esta cuestión de la posible suba justamente del precio del pasaje generó todo tipo de indignaciones. Sin embargo, este es el grupo de personas que llegó justamente hasta aquí para demostrar ese descontento. Estamos hablando de estudiantes secundarios, estudiantes universitarios también, que están realizando un cierre intermitente por 5 minutos, más o menos el cierre, y ya también aquí se está controlando todo con los agentes policiales y se está realizando el desvío correspondiente. Me voy a acercar a una de las alumnas, ella es Aramí Cáceres, para que nos dé tu postura justamente, Aramí, referente a toda esta movilización que están realizando en contra de una posible suba del pasaje. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nosotros somos un grupo de estudiantes universitarios y secundarios que le convocamos a la ciudadanía, ¿verdad?, para expresar nuestra rabia y nuestra indignación a esta extorsión que están haciendo los dueños del transporte público, ¿verdad? No es la primera vez que ellos extorsionan a la ciudadanía con paros irreguladas y ahora quieren subir el pasaje, ¿verdad? Y hay gente que trabaja todos los días, que no puede perderse el bus. Entonces, es por eso que hoy la consigna es no a la suba, ¿verdad? Y también ponemos en jaque lo que es el modelo de transporte público en Paraguay, porque es que está en manos de una empresa que es privada y aparte de todo, esa empresa te ofrece un servicio que es ineficiente y es precario. Es también replantearnos y avisarle al presidente de la República que si él acompaña la subida del pasaje por parte de estos extorsivos de Trapán, la gente va a salir a las calles. Vos como estudiante, por ejemplo, me decís, tenemos un sistema de transporte precario, prácticamente estamos enreguladas desde que empezó la pandemia, si no mucho antes. Sí, los buses son de mala calidad, se incendian, hay buses que tienen más de 30 años y eso no puede ser. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, ¿este cierre están realizando de forma intermitente? Sí, cada 5 minutos. Cada 5 minutos. ¿Y el cierre por cuánto? Bueno, cada 5 minutos. Sí, exactamente. Bueno, ahí la postura justamente que nos brindaba una de las estudiantes. Señora, ¿cómo estás? Estamos en vivo para C9N. Queremos conocer, bueno, también tu opinión referente a esta posible suba del pasaje. Bueno, primeramente, la economía está mal. Mucha gente está sin trabajo. El sueldo mínimo, si es que están alcanzando sueldo mínimo, no alcanza. Encima con la tarjeta roba. Como un pobre, si no tiene para pagar su tarjeta, ¿cómo va a viajar más en los colectivos? Encima que hay poco. Ahora prácticamente no hay colectivo. Creo que están regulando los colectivos. ¿Tuviste problema con tu tarjeta? Claro, porque el domingo, por ejemplo, yo busqué todos lados. Me quisieron cargar por 15.000 y si yo soy pobre y no puedo pagar por 15.000 voy a tener que caminar como antes se caminaba kilómetro y kilómetro. Ahora a lo mejor ya tenemos que comprar bicicleta y andamos en bicicleta, que nos va a venir muy bien. Lo que nosotros buscaríamos es que por lo menos, ¿verdad?, que se tome en cuenta la necesidad del pueblo, que analice este presidente que se hace llamar presidente y que no negocie más con el subsidio, porque ese subsidio sale del bolsillo del pueblo, o si no se hace préstamo en nombre de los pobres, porque realmente sí ahora va a haber muchos pobres y ya hay pobres. Entonces, ¿de dónde están sacando? Ellos están negociando con estos transportistas. ¿Le sorprende la cantidad de gente que se unió justamente a esta iniciativa? Sí, la verdad que sí, porque fue así en un suku. Armamos esto. Mucho más. No esperamos. Así en un ciclo convocamos y vinieron todos estos jóvenes. Y eso está bien. Y ya estamos cansados, estamos cansados. Yo que siempre estoy en la calle, hoy he visto a los jóvenes y eso me encanta. Porque a los jóvenes les corresponde ya salir a luchar porque por el bienestar de ellos, de su familia. Y así no va. Muchísimas gracias, señora.
nombre? Graciela Duarte. Muchísimas gracias. Doña Graciela, vamos a ver si podemos conversar con otros jóvenes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para C9N. Bueno, te uniste también a este repudio justamente contra la SUA. Sí, así es. Personalmente, el principal problema que yo tengo con toda la estructura de transporte público nacional, que no es pública, que está muy privatizada, es por ejemplo, en medio de la pandemia, empieza la pandemia y estos empresarios, para no bajar lucro, para no perder profits, regulan todo el servicio. ¿Qué hace? Nos exponen más, viajamos más aglomerados, hay menos micros y la pandemia se expande. Y es lo que pasó también, se terminó expandiendo por la avaricia de un par de empresarios. Y eso es, bueno, inaudito y como siempre estamos todos hartos. Nada, eso nomás. Como joven, ¿te sorprende la cantidad de gente que vino a la movilización? Siempre debería ser más, ¿verdad? Y nada, le hago un llamado a la ciudadanía a que salgan a manifestarse en contra de este gobierno ilegítimo, corrupto y vendepatria. Muchas gracias. ¿Cuándo van a estar ustedes aquí? No sé. ¿Pero va a seguir Gracias. esto? Supongo que sí. Perfecto. Bueno, ahí estamos escuchando parte también de lo que mencionan aquí los jóvenes compañeros y bueno, ya lo decían, cierre intermitente aquí sobre la calle Oliva que está realizando este grupo de personas justamente en contra del posible aumento del precio del pasaje, compañeros. Sí, Alejandra, una consulta, pero a estas horas no hay ninguna reunión, ¿verdad?, en torno al tema ahí en el MOPC. Tenemos entendido que no, Silvio, no tenemos información de que se esté realizando algún tipo de reunión. Sí, es una manifestación simbólica ya en repudio justamente a esta posible suba, pero está todo cerrado, pueden observar, no tenemos entendido que se esté desarrollando, por ejemplo, una reunión referente a este tema aquí en el MOPC. Bueno, gracias, Ale. Me están escribiendo a nivel gente que son usuarios de algunas líneas, por ejemplo la línea 187 San José Obrero, que viene de Guarambaré, pasa por San Lorenzo y llega hasta IPS, una línea muy utilizada últimamente, solamente hasta las 8 de la noche trabaja. Si te pasó, ya te quedas fuera. Y la línea 133, que también hace San Lorenzo Roberto Lepetit, no trabaja prácticamente los domingos, por ejemplo. ¿Y por qué se permite eso? Y por la ineptitud del Viceministerio de Transporte. El Viceministerio de Transporte no tiene ni funcionarios para hacer controles. No. Y cada vez que hace controles son resabiados por los choferes. Sí, directamente. Que a cascotazos y a puñetazos limpios le hace bajar esos vehículos, acusándolos de corrupción. Y por algo de hacer también. Pero el Viceministerio del Transporte tiene que imponer su autoridad en estos casos, cuando es necesario. Es el ente rector del sistema de transporte público en el área metropolitana, que concentra la mayor cantidad de líneas prácticamente. Sí, sí, señor. 18:21 minutos, 35 grados la temperatura del momento. Sí, mucho calor, pero a ver, el cielo se está nublando. Sí, y de hecho para noche, madrugada se prevén algunas lluvias, mañana jueves, sí. Inestabilidad prácticamente en todo el territorio nacional, precipitaciones más, ¿cómo es que le llaman? Más significativas. Sí. Con estas imágenes hacemos una pausa. Con 28 minutos, hay que actualizar el aviso meteorológico que ha emitido Meteorología. Hace minutos, precisamente, núcleos de tormenta, dice, siguen desarrollándose con tendencia a continuar intensificándose en las siguientes horas. Debido a ello, es muy alta la probabilidad de fenómenos de tiempo severo en forma muy puntual sobre la zona de cobertura, incluyendo, atención, Asunción y Gran Asunción, el resto de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy, miércoles 3, Aníbal. Zona de cobertura, centro y sur de la región occidental y región oriental. Los departamentos afectados, San Pedro, Cordillera, Guairá, sur de Caguazú. Efectivamente, los departamentos afectados concretamente son varias zonas. Centro y este de Cazapá, sí. Centro y oeste de Itapúa, sur de Misiones, norte de Paraguarí, sur del Alto Paraná, central por supuesto, Ñembucú, sur de Amambay, oeste de Canindeyú, Presidente Hayes y este de Boquerón. O sea, prácticamente todo el país. Sí, y allí tienen el mapa del avance del fenómeno atmosférico. Ese color naranja es el más fuerte según los entendidos.
Y hablamos de un nuevo crédito que obtuvo nuestro país por parte de la Corporación Andina de Fomento, CAF. El directorio de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, anunció este miércoles la aprobación de un crédito por hasta 250 millones de dólares para apoyar, en este caso, el plan de reactivación económica que se denomina ñapuá Paraguay, que impulsa el Poder Ejecutivo. Estos recursos serán destinados al fortalecimiento del sistema de protección social, orientado a sectores más afectados por la pandemia y priorizando inversiones con alto impacto en empleo, por sobre todo obras de infraestructura. Sí, señor. Entonces, un monto significativo, pero que representa un nuevo endeudamiento también para nuestro país. El pedido plan ñapuá Paraguay fue lanzado el año pasado por el gobierno con inversiones en diversas áreas y representa un monto aproximado a los 2.314 millones de dólares, de los cuales 349 millones de dólares se financiará con un nuevo endeudamiento. Hay que decir también que este nuevo paquete, una vez aprobado en su totalidad, se sumará a los 1.990 millones de dólares obtenidos ya en su momento de la llamada Ley de Emergencia Sanitaria. Sí, y según el informe de la cartera de Hacienda, ya en el 2020 la deuda pública cerró en 12.212 millones de dólares, lo que equivale al 34.2% del Producto Interno Bruto. De la creciente ola de inseguridad que golpea, azota al distrito de Cambuiretá, en el departamento de Itapúa. Esta vez un comercio fue el objetivo, el blanco de delincuentes quienes se alzaron con dinero en efectivo, digo bien, y también mercaderías varias. Estas imágenes de circuito cerrado permitieron la identificación y captura de uno de los involucrados, menor de edad. Este es el comercio ubicado en el barrio San Blas de Cambuiretá, que fue visitado por delincuentes a primeras horas del día. Los malhechores se llevaron mercaderías y la recaudación del día, mientras que las víctimas se encontraban en el fondo de este local comercial. De las 6:30 en adelante me entraron en mi negocio y me llevaron la recaudación que yo tenía de 2 millones de guaraní. Esa recaudación con tanto sacrificio que nosotros tuvimos acá del día al día, porque yo las 24 horas yo atiendo acá en mi negocio y me llevaron 2 millones de guaraní, que ese estaba destinado como para pagar la luz y el agua. Y ahora nos quedamos sin nada prácticamente y estoy más que nada indignado, ¿verdad? Como que yo soy taxista, pasero y siempre he trabajado en la frontera. Entonces como que ya no había más nada en el taxi y también en la frontera con el tema de la pandemia yo me hice para mi negocio. Esa plata yo recaudé prácticamente de la ayuda de mis clientes que siempre llegan acá, ¿verdad? Tras una exhaustiva investigación, la policía logró detener a uno de los supuestos responsables, quien sería un menor de edad. Fueron fundamentales las imágenes del circuito cerrado que captaron el actuar de los supuestos autores. Yo me fui, hice la denuncia y resulta ser que le aprendieron a uno de los sospechosos, de los cuales rescataron una parte del botín de 595.000 guaraní. Y por la orden de la fiscal Raquel Bordón, fueron liberados otra vez por ser menores. Tenían 16 años. Así es que el supuesto otro también, ¿verdad? Tenemos ya pista también del otro y ojalá que arribemos en un acuerdo con sus padres, con los padres, ¿verdad? Para poder recuperar ese botín también que me habían llevado. La víctima lamentó este tipo de hechos de inseguridad que causan enormes perjuicios. La policía, por su parte, trata de dar con el segundo implicado en este hecho.
Y el Hospital Nacional de Itagua no escapa a los demás centros asistenciales públicos, donde también existen faltantes de medicamentos. En este lugar también los familiares de pacientes internados con cuadros de COVID deben hacer malabares para acceder a recursos económicos y seguir comprando los medicamentos para sus pacientes. Como otros centros, el Hospital Nacional de Itagua también sufre el déficit de la falta de insumos para pacientes internados en terapia intensiva, por lo que los familiares deben ingeniárselas para conseguir el dinero y comprar los medicamentos que puedan mantener con vida a su ser querido. Hace 16 días que estamos en el hospital internado y 6 días en terapia mi mamá. Y le pedimos ayuda al ministro Mazzoleni porque ya no hay medicamentos y tampoco ya no tenemos plata para comprar. El Apracurio, por ejemplo, lo más barato que conseguimos es a 50.000 y ese se nos pide de 30 a 40 por día. Después está el Midazolam, está a 15.000 nomás, pero te piden 60 ampollas por día también. Y después le sigue el anticoagulante, eso por ejemplo nos piden 2 o 3, pero ya no hay, a nivel país casi ya no hay, porque por todos lados mandamos a buscar para tratar de que no les falte a nuestros pacientes, ¿verdad? Pero es imposible a veces y a veces ya no tenemos también plata, vendimos todo lo que tenemos, es costoso esta enfermedad. Me decías, ya vendí todo lo que tenía prácticamente para comprarle los medicamentos que no le falte a mi mamá, ¿verdad? Y le pedimos ayuda a Mazzoleni porque sinceramente no soy la única, estamos entre muchos, acá en nuestra carpa estamos entre 12 personas y todos estamos en la misma situación. Y rogamos realmente que esta medicación haya, aunque sea acá, una ayudita porque es difícil estar acá. Mi marido hace 10 días que está en terapia intensiva, está entubado y hacemos lo que podemos. Estuvo internado también en otro lugar, en Limpio. Nosotros somos de Limpio. Él estuvo ahí y de ahí le trasladaron ya acá, en terapia. Estamos haciendo varias estrategias porque realmente hace 2 meses venimos sufriendo una disminución y una falta de sedantes, fundamentalmente el Atracurio, que es un medicamento importado y que no se consigue en estos momentos en el mercado. Es difícil para nosotros, estábamos buscando alternativas, por eso una de ellas es la suspensión de las cirugías programadas que también usan sedantes. Este hospital maneja 20-25 pacientes quirúrgicos por día y si hacemos las programadas esto suma casi al doble. Una de las estrategias es esa para la disminución y ver otras alternativas de drogas como el propofol o la ketamina a usar en vez del Atracurio. Recibimos hace 2 semanas 3.500, que no es nada porque el hospital consume por semana 8.000 ampollas de Atracurio y 12.000 de Midazolam. El Midazolam, para este fin de semana hemos recibido 2.000, ayer de vuelta 1.000 y de repente hay ítems que falta porque tenemos sí o sí más de 50 pacientes en la terapia intensiva que amanecen, que están intubados y para los cuales sí necesitamos estos sedantes. Por eso es que también seguimos rogando a la ciudadanía que también tome conciencia de lo que está pasando. ¿Para cuánto tiempo le sirve? Estaba diciendo que suelen usar 8.000 a 12.000 prácticamente por semana. Y prácticamente, fíjate, si cada paciente utiliza 40 ampollas, yo decía la directora médica, 40 ampollas, porque si tiene un peso superior también a los 100 kilos, aumenta incluso el consumo. Entonces es para 10, para 20 pacientes, no nos alcanza todo, o sea, es una lucha. En cuanto a ocupación a pacientes internados en terapia intensiva, ¿cuáles son los números que se están manejando ahora? 99% de pacientes internados en la terapia intensiva. Atracurio y Midazolam son los insumos que están en falta, con un 99% de ocupación de camas en el Hospital Nacional y una demanda de 12.000 dosis de estos medicamentos por semana, por lo que los familiares piden la urgente provisión de parte del Ministerio de Salud. Y esta misma situación crítica se repite también, lastimosamente hay que decirlo,
en el departamento de Itapúa, donde la situación que se vive a consecuencia del COVID-19 es realmente alarmante. Son más de 100 ya las víctimas fatales en el Hospital Respiratorio de Encarnación. Ya no hay lugares disponibles y los médicos están desesperados. Itapúa no escapa de la realidad que se vive a nivel país por casos de COVID-19, con muertes diarios por esta enfermedad. Son 111 las víctimas fatales de esta enfermedad y la situación es más que preocupante, especialmente en la ciudad de Encarnación. Se ve afectado nuestra institución por el hecho de que estamos también ya llenos en cuanto a capacidad de respuesta que podamos dar a la gente adulta. Generalmente en los casos de COVID vemos en personas mayores sobre todo. Entonces nuestra sala de internados de clínica médica, la terapia, el pabellón modular y la urgencia están totalmente ocupados por casos positivos. Es así que sumamos 53 pacientes a la fecha, ¿verdad? Cosa que no estábamos viendo, superamos ya el número de los 50 y bueno, eso hace obviamente que instemos a la ciudadanía a extremar los cuidados. Ahora más que nunca hay una serie de necesidades que ya es bien sabido también de lo que son los medicamentos. Estamos pasando también por una crisis en cuanto a la atención que se le está dando al paciente por el hecho de que no estamos contando con todas las drogas para poder darles. Muchas veces se da la receta al familiar, pero el familiar no tiene cómo costear. Entonces ahí pasamos a ver algunas alternativas que no son las óptimas o adecuadas para cada caso particular, pero es la realidad con la que nos toca vivir y estamos atravesando por eso un momento más que difícil con todos los compañeros de Blanco acá en la institución. El IPS está colapsado, por ende las autoridades están buscando alternativas para ver qué hacer con los pacientes con COVID-19 que necesitan de internación. Están viendo la posibilidad de que estos